Hola clase, vamos a empezar la tercera parte de la explicación y nos vamos a ir directamente a lo que es la estructura ganadera. ¿De acuerdo? Aquí tenemos eh, una distribución de los suelos. En algunos casos lo he actualizado, ¿vale? Ya os lo comenté al principio, en este caso lo podéis ver más adelante, vaya a ponéroslo, ¿vale? Componentes del Producto Interior Bruto. Este mapa del sector primario está actualizado, ojo, ¿vale? Población activa del sector agrario al 2020, para que veáis, donde predomina la población activa del sector primario, ¿de acuerdo? Y como veis, se concentra sobre todo en Murcia, Extremadura, ¿de acuerdo? Después llega Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, La Rioja, Castilla y León. O sea, que, como vemos, allí donde predomina un interior rico o una costa y una ganadería importantes. ¿De acuerdo? Las zonas más pequeñas y más industrializadas disminuye considerablemente. ¿De acuerdo? La estructura por edades de la población también lo tenéis actualizado. 84, 94, 2020, para que veáis cómo ha ido descendiendo, ¿de acuerdo? Los activos totales y activos agrarios. Aquí podéis ver que crece obviamente el total de activos en el país, pero cómo se ha reducido en aproximadamente medio millón de personas los activos agrarios. ¿De acuerdo? El porcentaje sobre el total, pues en el año 2000 era casi del 7 y ahora en el 2020 estamos en el 4. ¿De acuerdo? En 1940 era de más del 50%. La distribución de la propiedad agraria, típico comentario de selectividad que ya ha pasado más de una vez y que tenéis por ahí posicionado. Aquí los datos estadísticos de la evolución de parque de maquinaria agrícola, se mantienen los datos en el 2020 y los del 2006. Y bueno, aquí tenéis digamos, la aportación territorial entre agricultura y ganadería. ¿Vale? Quería parar un poquito aquí porque ahora vamos a entrar en la ganadería para que veáis las zonas donde predomina más la agricultura, que es el amarillo, el naranja es donde son zonas equilibradas entre agricultura y ganadería, y donde predomina la ganadería, como veis, en verde. Os preguntaréis por qué en Cataluña, que tiene buenas zonas agrarias, predomina. Bueno, predomina sobre todo porque la producción industrial cárnica es altísima. ¿De acuerdo? Id a los comercios y veréis que buena parte de la producción de embutidos y de derivados de la carne, cerdos sobre todo, pero de otras ganaderías también, se va a dar en estas zonas. ¿De acuerdo? Y como veis, pues bueno, para aporte de Madrid, Segovia es, bueno, ese almacén que tiene buena cantidad de granjas que producen carne directamente para Madrid. Toledo lo tiene equilibrado, pero es otro gran aportador, ¿de acuerdo? De Madrid. Aquí, bueno, extensión de tierras entre secano y de regadío, para que veáis, ¿de acuerdo? El regadío en verde. ¿Por qué hay poco aquí? Porque ya llueve de forma natural, ¿de acuerdo? Allí donde no llueve de forma natural es donde el aporte es mayor. Y distribución de la superficie en 2005, de lo que son, en este caso, aunque pone 2005, está actualizado a 2020 y lo podéis ver aquí, ¿vale? Aquí, distribución porcentual de los suelos agrarios en 2020, para que veáis cómo se divide en este momento, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a volver hacia atrás, hacia donde estábamos, ¿de acuerdo? A ver, zonas de regadío, cultivos herbáceos, terrenos forestales, prados y demás, aprovechamientos ganaderos. Vale, la estructura ganadera. Tradicionalmente va a mezclar especies, obviamente va a ir combinándolas. Pues, cabras, algunas ovejas, una vaca, ¿de acuerdo? Y algunos cerdos, gallinas para el mantenimiento, ¿de acuerdo? Engorde e incluso venta.
¿de acuerdo? Generalmente, pues bueno, con métodos atrasados, ocupando mucho territorio, los rendimientos bajos, ¿vale? Hoy en día son productivistas, están muy especializadas, tecnificadas e intensivas. Se orienta hacia el mercado, ¿de acuerdo? Y a partir de esta etapa que va a durar hasta los años 2000, pues también una etapa productivista que quiere diversificarse en la cría en extensivo, y sobre todo orientada a lo que es el mercado de calidad, ¿de acuerdo? Por eso, obviamente, esta etapa postproductivista evita el exceso de competencia, la mejora del producto, que vuelve a ser natural, ¿vale? Y a la especialización, obviamente, en carne o leche, ¿de acuerdo? ¿Qué se ha introducido en el país? Razas no autóctonas, buscando mejores calidades, ¿vale? Y mayores producciones. También, mediante su mención, se intentan recuperar algunas especies tradicionales. Ha aumentado la tecnificación, ordeñadoras mecánicas, por ejemplo, y también las correcciones alimentarias para el ganado. Y el aumento del tamaño de explotaciones y el aumento de reses. Por lo tanto, aumentan los rendimientos, pero también los problemas derivados de ello, ¿vale? La intensificación, que es la producción industrial estabulada, alimentada con piensos, desvinculada del medio, generalmente ya se ha plantado cerca de las urbes, que es para el consumo directo, ¿vale? Con lo cual, pues obviamente es fácil ver granjas de aves en las cercanías o en los alrededores de las ciudades, puramente para engorde, producción de carne y huevo, y para el consumo inmediato, ¿de acuerdo? En las ciudades. Después hay especialización, ¿vale? En el noroeste y el litoral mediterráneo, por ejemplo, ¿vale? Gana terreno desde los 60, ya que los terrenos de pasto se han reducido y aumenta la demanda, y gana sobre todo esta intensiva peso frente a la extensiva porque depende del medio físico, ¿de acuerdo? Y eso tiene que localizarse exclusivamente en la España húmeda, donde hay pasto suficiente, ¿de acuerdo? Y en el interior, por lo que nos vamos a encontrar son los rastrojos. Pero bueno, esta técnica asociada a técnicas tradicionales y razas autóctonas depende hoy en día de las subvenciones de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Porque si no, pues no podrían subsistir, ¿vale? Y se potencia también eh, eh, debido a los excedentes, a la mejora animal y también para fijar poblaciones, una manera de fijar población, ¿de acuerdo? En las zonas rurales. ¿Qué producción ganadera nos encontramos? Bovino, vacuno, bovino o vacuno, perdón, ovino, caprino, porcino, la avicultura, no avestruces, ¿de acuerdo? Que tendrían un tratamiento aparte, ha desaparecido la explotación, se vendió como un producto que iba a ser muy aprovechable y se ha venido un tanto a pique. La cría de conejos o cunicultura y la cría de ganado caballar, asnos y mulas, bueno, tienden, sobre todo las asnal y el mular, tienden a ir reduciéndose considerablemente. Pero bueno, ¿dónde predomina? En las zonas mejor irrigadas de forma natural, ¿de acuerdo? También han disminuido algunas, por ejemplo, las mulas y los asnos, porque la tecnificación ha ido sustituyéndoles, ¿de acuerdo? Sí que ha mejorado la producción de otras especies porque la mejora del nivel de vida ha potenciado el consumo de carne. Y sobre todo, pues nos vamos a encontrar a 4 tipos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la ganadería bovina para carne y leche, sobre todo en la montaña, norte, noroeste peninsular, en extensivo, ¿de acuerdo? Donde pastan libremente por el campo. Ya dentro de la cercanía de las ciudades, en la zona urbana, ¿vale? Sí que se crían la proximidad al mercado inmediato de venta, ¿de acuerdo? Y también si están cerca de las zonas productoras de forrajes. Entonces, bueno, Cataluña, Castilla y León o Aragón, que es el que
son los principales productores. En cuanto a la leche, se da en extensivo, o sea, la cría de vacas en una zona extensa de terreno, sobre todo en el norte peninsular, ¿de acuerdo? O bien en el sur, en las zonas de plantación de forrajeras, ¿de acuerdo? Y lo que habíamos comentado antes, en intensivo cerquita de las ciudades. Se ha reducido un tanto el consumo, tuvo su etapa de crisis, ¿de acuerdo? Sobre todo a finales de los 90, pero bueno, hay una competencia fuerte lo que es la porcina y la aviar, y obviamente también en la leche en la que se han reducido cotas por excedentes europeos, ¿de acuerdo? Y bueno, ha llevado un aumento de la explotación para reconvertirlo para carne y de esa manera eliminar los excedentes. ¿De acuerdo? Ya que se suprimieron las cuotas. Hoy en día la producción de leche eh, es alta en buena medida, no tan alta como, pero bueno, es alta. Se emplean sobre todo, o se venden o se exportan las grasas de la leche para Europa, ya que se utilizan para la cocina, prácticamente para Francia, ¿de acuerdo? Las mantequillas, y eso ha dado lugar a un subproducto llamado leches bajas en grasa, o light, o como lo queráis denominar, que no es ni más ni menos que la eliminación de, obviamente, la grasa natural, las natas, y por lo tanto para la fabricación de mantequillas que se les han extraído. Bueno, hay que darse cuenta también que buena parte de lo interesante de la leche va en esas grasas naturales, ¿de acuerdo? En cuanto a la ganadería ovina y caprina, que se han centrado sobre todo para carne, leche y ya menos lana y cuero, se han encontrado siempre en extenso, o sea, se les abre el campo para ellas, ¿de acuerdo? Sobre todo en zonas de secano y de montaña. Y van, obviamente, se van criando en la transhumancia, en el recorrido de ida y vuelta desde zonas de montaña en verano, generalmente en el norte centro peninsular, hacia zonas más al sur en invierno. ¿De acuerdo? Se da el ovino en las dos Castillas, en Aragón y en Extremadura, también en Andalucía, y el caprino, sobre todo en Andalucía, La Mancha, Murcia, Extremadura. Generalmente la cría de estas especies siegan el campo, son muy erosivas, ya que arrancan la raíz de las plantas al pacer y no es igual que la vaca, ¿de acuerdo? Con lo cual, obviamente, pues bueno, ha ido reduciéndose. El intensivo de cebo, de cordero y de ordeño va aumentando, ¿vale? Y va descendiendo el de carne. Se va reduciendo en extensivo. Y es importante el aumento de la producción lechera, sobre todo por la industria del queso, que va aumentando, tiene los precios muy altos y obviamente cada día se enfoca más hacia la mejora de razas, de producción y de riqueza del producto final. ¿De acuerdo? En cuanto a la ganadería porcina, que es para consumo tanto en fresco como en embutidos, carne curada, se cría en extensivo en las dehesas de Extremadura, Salamanca, bueno, desde Salamanca hacia abajo, hacia el sur, Extremadura, Huelva, es quizá la zona en la que pega Portugal, la zona más interesante, debido a esas dehesas maravillosas donde pastan y comen bellotas, y también interesante pues en zonas castañeras donde también consumen la castaña, que le da un intenso sabor a esa carne del cerdo autóctono, y en intensivo para producción de carne, sobre todo de cerdo blanco, en las zonas muy urbanizadas donde se consume tanto fresco como curado, o para producción industrial, sobre todo en Cataluña, Segovia y Murcia. ¿De acuerdo? Somos ya desde el 2019, éramos el segundo productor de carne de cerdo detrás de Alemania, ahora ya somos el primer productor desde el 2019 en Europa, e incluso exportamos la carne en fresco. ¿De acuerdo? En cuanto a ganadería avícola, generalmente huevos y carne, ¿de acuerdo?
la apuesta se centra sobre todo en las zonas de consumo, o sea que la producción de huevos esté muy cerquita. Obviamente, bueno, se produce mucho en zonas rurales donde se pueden construir naves suficientes para la cría de estas especies, de las cuales hay además varias, ¿vale? No solamente la gallina blanca, la pinta, etcétera. Y hay otras de carácter más ecológico, pequeñas explotaciones también cerca de las ciudades, porque es necesario por la durabilidad del producto de sacarlo rápidamente. ¿De acuerdo? En intensivo, sobre todo por transformación industrial, en Cataluña se da, también en Valencia, Andalucía y Galicia. ¿Vale? Extensiva hay poquito. ¿Vale? La producción de huevos ha ido descendiendo de nuevo gracias a las normativas sobre bienestar animal, sobre todo porque se criaban en jaulas donde los animales sufrían mucho, pero bueno, va aumentando poquito a poco. También eh, debido a la aparición de pesticidas en huevos en Holanda, en Alemania, en Dinamarca, se ha potenciado la producción en España para cubrir la demanda del mercado. ¿De acuerdo? En cuanto a la carne, mayoritariamente de pollo, ¿vale? Somos los segundos de la Unión Europea, pero aún así importamos. También se combina con la producción de carnes de pavo, ¿vale? Y nos queda la actividad forestal, ¿de acuerdo? Nosotros somos uno de los principales países cubiertos de árboles de Europa. Estamos hablando que salvo un par de países nórdicos como Finlandia y Suecia, España se destaca. También hay que entender que obviamente las plantaciones de olivos son arbóreas y crea una dehesa en la cual, pues bueno, obviamente Jaén aparece densamente poblado, ¿de acuerdo? Tenemos 27 millones de hectáreas, más de la mitad de nuestro territorio, de las cuales 19 son arboladas, ¿vale? Y esto emplea a mucha gente. Se potencia el desarrollo rural y sobre todo la cohesión territorial, ¿de acuerdo? Y además potencia la defensa contra el cambio climático, ¿de acuerdo? Predomina en el norte sobre todo, como ya vimos en el tema de la vegetación, el haya, el roble, el castaño, el chopo, el eucalipto, las frondosas en general y el pino también, el pino resinoso. Con el pino y el pin carrasco, ¿de acuerdo? También. Final de todo esto, las herrerías, como material de construcción, para creación de muebles y pasta de papel. Sobre todo el chopo, ¿de acuerdo? Son en muchos casos plantaciones, ¿de acuerdo? O árboles más o menos viejos en los que es muy raro que se talen árboles milenarios para producir celulosa, ¿de acuerdo? Sobre todo se hacen en plantaciones, bien de pinos de rápido crecimiento o chopos, que es lo que más se emplea, ¿de acuerdo? Y en su momento el eucalipto que se plantó para lo mismo. La producción o una segunda producción de pinos resinosos son las resinas, para las cuales se crean disolventes, el corcho para tapones y aislantes, ¿de acuerdo? Que se produce del alcornoque, y el resto es para generar biomasa, ¿de acuerdo? Y crear producción micológica. Predominio en las zonas, obviamente, de grandes bosques, pues Galicia, Asturias, Segovia, Soria, Burgos, la zona de pinares de Segovia, Soria y Burgos, León, Cantabria o Huelva, por ejemplo, toda esa sierra de Aracena, ¿de acuerdo? Además, se han incorporado especies de crecimiento rápido para lo que comentaba antes. De todas formas, seguimos importando un 25% de maderas tropicales y del norte de Europa, tanto de Rusia como de Escandinavia, ¿de acuerdo? Somos excedentarios en qué? En corcho y resineras, siendo los segundos del mundo, ¿de acuerdo?
Lo único que los productos sintéticos, obviamente, tenemos competencia, ¿vale? La PAC y el Plan Forestal Español fomentan las repoblaciones para incrementar la producción de madera y fomentar, sobre todo, la creación de zonas de esparcimiento de esparcimiento de ocio, obviamente, y de actividades medioambientales, sobre todo por lo que es recuperación del suelo, ya que los árboles lo fijan, evitan la erosión y se potencia la absorción del exceso de CO2. ¿De acuerdo? Eh, Somos el quinto país en valor anual bruto y el cuarto en número de empleos del sector. ¿De acuerdo? Esto es, bueno, para tenerlo en cuenta, simplemente. Y con esto vamos a terminar este punto y entraremos en lo que son los paisajes naturales y bueno, lo explicamos en el próximo vídeo.